Buenos días, el día de hoy les voy a presentar un análisis completo para el diseño del material didáctico, siguiendo la propuesta metodológica que nos hace Álvaro Galvis. Este proceso se estructura en 4 partes. Número 1, el análisis de necesidades. Número 2, el análisis de público. Número 3, el análisis del contenido. Y número 4, el análisis del ambiente y los recursos. Estas etapas nos permiten responder a la pregunta fundamental: ¿para qué diseñar un material didáctico y cómo garantizar que cumpla su función pedagógica? A lo largo de esta exposición les voy a explicar cada una de estas partes de una manera clara y bueno, les voy a explicar cómo la podemos aplicar a procesos de enseñanza reales. Empecemos con la primera parte, el análisis de necesidades. ¿Qué problema educativo resuelve mejor el uso del material? Para iniciar es necesario identificar la problemática educativa. Un material didáctico no se diseña solo por estética o innovación, sino para resolver un déficit en el aprendizaje. Esto puede incluir dificultades de comprensión, desinterés del estudiante, la falta de recursos que conecten teoría con práctica o la necesidad de dinamizar un proceso que está estancado con métodos tradicionales. Reconocer este problema nos permite diseñar un recurso que realmente transforme una situación en algo efectivo. ¿Qué carencias existen en el ambiente o actividades actuales? Analizaremos las carencias del contexto educativo. Aquí comparamos lo que ocurre actualmente sin el material con lo que se pretende lograr con su implementación. Por ejemplo, si las clases son mayormente expositivas y pasivas, el material podría ofrecer interacción. Si los alumnos carecen de ejemplos visuales, un material ilustrado puede mejorar la comprensión. Si no existe retroalimentación inmediata, el material puede integrar actividades prácticas. En este punto nos ayuda a visualizar la diferencia entre qué provoca el material, lo que hace el material. ¿Qué busco lograr con mi material? En este apartado definimos los objetivos del material, lo que vamos a lograr, como lo dice la pregunta. Esta es una parte clave porque responde al para qué de su creación. Aquí especificamos qué aprendizajes esperan: mayor comprensión, práctica de habilidades, desarrollo de actitudes o fortalecimiento de un proceso cognitivo. Un material sin un objetivo claro se convierte en un accesorio nada más. Un material con objetivos bien definidos se vuelve una herramienta educativa, algo que va a ser efectivo. ¿Qué tipo de contenidos se pueden abordar? Vamos a determinar si los contenidos serán conceptuales, como teorías o conceptos o definiciones, procedimentales como métodos o técnicas, o actitudinales como valores, trabajo colaborativo, disposición hacia el aprendizaje, entre otras. Es importante aclarar que si se aborda un solo tipo de contenido o una mezcla, porque esto define la estructura, los ejemplos y la dinámica del tipo de actividades que integran el material. Vamos a hablar de los momentos de enseñanza en el que se aplicará. Esta decisión es estratégica, es un material que se puede utilizar al inicio como motivación o diagnóstico de una actividad, durante la clase como explicador o como guía para obtener el aprendizaje, o al final como evaluación o cierre o retroalimentación incluso. El momento elegido influye en la organización interna del recurso y la experiencia del alumno. Vamos a hablar de los tipos de materiales más adecuados. Finalmente elegimos el tipo de material: el visual, el auditivo, audiovisual o impreso, el manipulable o el digital, mediante las TICs obviamente. La elección depende tanto del problema identificado como de las características de los alumnos y el contenido. Con esto concluimos la primera parte, que responde a la pregunta fundamental: ¿para qué diseñamos el material didáctico? Vamos a hablar ahora sobre el análisis del público, una parte crucial para que ningún material didáctico no tiene sentido si no se adapta antes de a quienes lo van a usar. ¿A qué grado o edad pertenecen? ¿Por qué? Porque la edad determina el tipo de lenguaje, el nivel de profundidad, el estilo de ejemplos, el tamaño de letra y el tipo de imágenes, e incluso la duración de sus actividades. No podemos ponerle una actividad a un alumno de primaria
y ponerle la misma actividad a un alumno de universidad, porque será muy descompensado. El nivel escolar también influye. Esto permite ajustar la complejidad del contenido. No es lo mismo elaborar un material para primaria que para universidad, como lo mencionaba. Conocer qué motiva a los alumnos ayuda a seleccionar temas, ejemplos, dinámicas que resulten significativas. Con los intereses, cuando los intereses se ignoran, el material pierde impacto. Cuando se consideran, el aprendizaje se vuelve relevante, se vuelve efectivo. Conocimientos, actitudes previas son indispensables porque esto nos ayudan a saber, antes de enseñarlas, cómo hacerlo. Esto ayuda a evitar redundancias, construir sobre conocimientos previos, evitar que el material sea demasiado difícil o demasiado básico para los alumnos. Las aptitudes o características especiales. Este punto, debemos considerar necesidades educativas específicas como discapacidades visuales, auditivas o cognitivas, para los alumnos. Un material didáctico debe ser accesible, para todos. Esto incluye cuidado del contraste, secuencias claras, opciones auditivas, táctiles cuando sea necesario. En resumen, el análisis del público nos permite construir un perfil general del grupo. Aunque no se crea un material individual para cada estudiante, sí es posible generar un recurso que responda a sus necesidades colectivas, y variados al estilo de aprendizaje. Vamos a hablar del análisis del contenido porque este responde al qué se va a enseñar. Esta parte nos define la esencia del material. Empecemos por el área de formación o unidad, que se beneficiará. Identificamos qué asignatura o unidad o competencia pertenece al contenido que estamos integrando. Esto permite conectar el material con el programa educativo. Vamos a hablar también del tipo de profundidad y del contenido. En este detallamos si el contenido será conceptual, procedimental o actitudinal y hasta qué nivel se va a abordar. No todos los materiales pueden profundizar en todos los aspectos porque lo que es necesario es delimitar claramente el alcance. La aplicación de unidades subsecuentes, porque esto analiza si lo aprendido con el material será base para temas posteriores. Un material bien diseñado fortalece la progresión del aprendizaje. También vamos a hablar del análisis de aprendizaje y los recursos. ¿Por qué? Porque esto nos habla de diferentes factores, como la forma de trabajo, si es individual, en parejas o en grupos. Porque vamos a elegir la organización más adecuada, el trabajo individual para la concentración, en parejas para el intercambio de ideas y en grupos para fomentar la colaboración. También el acompañamiento del docente o del tutor, porque este determina si el grupo trabajará guiado por el profesor o de manera autónoma. También el nivel de interactividad del material. Analizamos si el material será unidireccional, o sea, solo para transmitir información, o interactivo, propone retos, preguntas o actividades que requieren la participación del alumno. La secuencia antes, durante y después, por ejemplo. Todo este material didáctico requiere una correcta implementación de los tiempos. Antes, la motivación o instrucciones más claras. Durante es la guía, las actividades y el acompañamiento. Y el después es la evaluación, retroalimentación o cierre para reforzar. Y por último, la evaluación del impacto del material. Vamos a hablar cómo se evaluarán los resultados mediante ejercicios, reflexión escrita, productos de resolución de problemas o participaciones o una lluvia de ideas incluso. Este análisis asegura la efectividad del material, qué tanto funcionó. En conclusión, diseñar un material didáctico requiere un análisis profundo y estructurado. Las preguntas de Álvaro Galvis nos ayudan a darle sentido y dirección y coherencia pedagógica. Cuando identificamos la necesidad de conocer a nuestro público, organizamos el contenido, y planeamos el ambiente, en el que lo vamos a hacer. Logramos crear materiales que realmente favorezcan a un aprendizaje significativo para los alumnos, sin importar, si tienen alguna condición médica, visual, auditiva, o cognitiva. Y pues eso sería todo de mi parte y muchas gracias.